Hace más de 2000 años, en una tranquila ladera de Galilea, ocurrió algo que resonaría a través de todas las generaciones. El viento susurraba entre los olivos. Una multitud se congregaba inquieta: agricultores, madres, celotes, mendigos, todos atraídos por los rumores de un hombre como ningún otro. No era un rey, no era un rabino como los demás, no era un soldado ni un profeta llamando a la guerra. Era un carpintero de Nazaret, un hombre que hablaría y el mundo silenciosamente, irrevocablemente comenzaría a cambiar. Y entonces se sentó, sin trono, sin plataforma, solo una roca y una voz. Y con esa primera palabra, bienaventurados, el suelo bajo el viejo mundo comenzó a resquebrajarse. Lo que siguió se conoció como el Sermón del Monte, pero nunca fue pensado solo como un sermón. Fue una revolución del corazón, un choque entre los valores del cielo y las suposiciones de la tierra. Y si realmente escuchas lo que Jesús dijo ese día, desafiará tus ideas sobre la fortaleza, el éxito, la justicia, incluso sobre lo que significa seguir a Dios. Entonces, ¿por qué este mensaje sigue siendo relevante? Porque en un mundo como el nuestro, lleno de ansiedad, división, traición y ruido, Jesús no solo nos enseñó cómo vivir, Él reveló el tipo de personas que Dios llama bienaventuradas. Y no son los ricos, los poderosos o los ruidosos. Son los pobres en espíritu, los pacificadores, los que lloran, los misericordiosos, los olvidados. Estás a punto de ver por qué Jesús dijo que los mansos, no los dominantes, heredarán la tierra. Y cómo esa sola frase aún rompe todas las reglas que el mundo cree sobre el poder. Y más adelante en este video descubriremos algo aún más profundo, un hilo oculto que recorre todo el sermón, uno que conduce directamente al tipo de fundamento sobre el que realmente está construida tu vida y la tormenta que lo pondrá a prueba. Así que quédate conmigo, porque lo que Jesús enseñó en esa ladera no fue destinado para la multitud de aquel día, fue destinado para ti ahora mismo. Y la pregunta ya no es si has escuchado sus palabras, sino si estás listo para vivirla. Él abrió su boca y comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esa sola frase, Jesús trastocó todo lo que el mundo creía saber sobre la bendición. En ese momento, Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús no solo estaba dando consuelo, estaba redefiniendo la realidad, porque la multitud que estaba frente a él había vivido bajo la opresión romana. Les habían enseñado que la bendición era sinónimo de riqueza, estatus o perfección religiosa. Pero Jesús miró a los quebrantados, a los marginados, a los humildes y los llamó bienaventurados, no por lo que tenían, sino por lo que estaban llegando a ser. Bienaventurados los pobres en espíritu, no los arrogantes ni los autosuficientes, sino aquellos que reconocen su profunda necesidad de Dios, los espiritualmente en bancarrota, los que se acercan al trono no con trofeos, sino con manos vacías. Jesús dice: ahí es donde comienza el reino. Y luego continúa: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4.
Esto no es un sentimentalismo superficial, no es un ánimo, todo estará bien. Es una invitación divina a sentir, a llorar por la ruptura, el pecado, la injusticia y a saber que tus lágrimas no son en vano. Jesús promete consuelo, no quitando el dolor, sino caminando en medio de él con nosotros. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Aquí es donde la multitud seguramente quedó paralizada, porque la mansedumbre no era una virtud en ese mundo ni en el nuestro. Sonaba a debilidad, pero en el reino de Jesús, la mansedumbre es fuerza controlada. Es el caballo de guerra entrenado para moverse solo a la orden de su amo. Es tener el poder para vengarse y elegir en su lugar amar. Y aquí llega el hambre que impulsa el resto del sermón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5 versículo 6. Jesús está hablando a los que sienten el vacío, los que anhelan no solo justicia en el mundo, sino santidad en sí mismos. Esto no es apatía espiritual, es desesperación por la vida que Dios nos creó para vivir. Y entonces llega el giro. Jesús empieza a describir el tipo de personas que no solo reciben gracia, sino que la reflejan. Los misericordiosos, los de corazón puro, los pacificadores. Él pinta el retrato de un ciudadano del reino que no se define por dominar, sino por ser transformado, no por el poder externo, sino por la pureza interior. Y justo cuando parece que la bendición significa consuelo y recompensa, Jesús lanza la última línea. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados, no a pesar de la persecución, sino en medio de ella, porque cuando vives así, no encajarás en el sistema del mundo. Y ahí, dice Jesús, es precisamente donde el reino comienza a brillar. Lo que Jesús dijo a continuación debió haber sorprendido incluso a sus seguidores más cercanos. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. A Mateo capítulo 5. Versículo 17. Seguramente la multitud contuvo el aliento, porque no eran oyentes casuales, eran personas formadas por siglos de tradición, criadas bajo la ley de Moisés. Y ahora Jesús hablaba como si tuviera autoridad, no solo para interpretarla, sino para completarla. Pero él no estaba desechando los mandamientos, estaba yendo más profundo, más allá de la superficie, hasta el alma. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, Mateo capítulo 5, versículo 21, aquí está, no un cambio en la ley, sino una incisión al corazón que la sostiene. Jesús dice que la ira, esa que hierve por dentro, es la raíz del asesinato, que los insultos y la amargura no son pecados menores, sino señales tempranas de una vida desconectada del amor. En otras palabras, no se trata solo de lo que hacen tus manos, se trata de lo que guarda tu corazón y no se detiene ahí. Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, Mateo capítulo 5,
versículo 27, ahora aborda la lujuria, no solo el acto, sino la intención, la mirada que se prolonga, la imaginación que se desvía. Él no está agregando reglas, está revelando hasta dónde llega la santidad, no para restringirnos, sino para liberarnos de aquello que silenciosamente corroe nuestras almas. Jesús está despojando las capas y, al hacerlo, nos muestra que la ley de Dios nunca fue solo para controlar comportamientos. Siempre se trató del amor a Dios y amor al prójimo. Por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ere que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Eso debió sonar como un trueno, porque los fariseos eran considerados el estándar máximo de justicia. Pero Jesús está señalando algo más alto. No más reglas, sino más profundidad, no un rendimiento más estricto, sino una entrega más profunda. Esto no es una carga más pesada, es un tipo diferente de justicia, el tipo que solo comienza cuando dejamos de intentar impresionar a Dios y empezamos a dejar que Él nos transforme desde adentro hacia afuera. Y si eso suena imposible, quizás ese es precisamente el punto. Ahora Jesús dice algo que no solo desafía la mente, sino que confronta el corazón. ¿Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 44, y esto no es una metáfora. Él lo dice muy en serio, en una cultura construida sobre el honor y la venganza, donde los soldados romanos podían golpearte con impunidad y los celotes soñaban con una revolución violenta. Jesús no solo estaba desafiando rencores personales, estaba desmontando todo el sistema de represalias que definía su mundo y también el nuestro. Porque si somos honestos, amar a nuestros enemigos sigue siendo el mandamiento que más evitamos. Suena hermoso hasta que te cuesta algo, hasta que el enemigo tiene un nombre, un rostro, un recuerdo doloroso. Suena bien hasta que el perdón se siente como una injusticia, hasta que bendecir a quien te hirió se siente como una traición a ti mismo. Pero escucha lo que Jesús dice después, en doble comillas, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Esto no se trata simplemente de ser amable, se trata de parecernos más a Dios, porque nuestro Padre, a quien decimos seguir, hace llover sobre justos e injustos. Él da aliento a quienes lo alaban y también a quienes maldicen su nombre. Su amor no es reactivo, es redentor. Y ese es el modelo que Jesús nos está dando. No es debilidad ni silencio ante el abuso, sino un amor que se niega a reflejar el odio que recibe. Un amor que rompe el ciclo de la venganza al escoger la misericordia en lugar del castigo. Porque cualquiera puede amar a quienes lo aman. Jesús dice que hasta los más corruptos hacen eso. Pero el amor al enemigo is divino. Y aquí es donde el Sermón del Monte pasa de ser inspirador a ser verdaderamente inquietante. Porque Jesús no está dando sugerencias. Él está describiendo cómo se ve la gente de su reino. Y esto está
en el centro de todo. No se trata solo de amar a la familia o a los amigos, no solo de ser amable con quienes están de acuerdo contigo, sino de aprender a extender compasión donde menos se la merece, porque eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Más adelante veremos cómo este mismo principio reaparece cuando Jesús advierte sobre juzgar a los demás, porque en el fondo de ambas enseñanzas está la misma verdad. La forma en que tratas a quienes te han herido dice mucho más sobre tu fe que cuán fuerte cantas en la alabanza. Y mientras más comprendes la cruz, más difícil se vuelve negarle a otros el tipo de amor que a ti te salvó. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así abre Jesús el capítulo 7 del Evangelio de Mateo y es uno de los versículos más citados y mal interpretados de toda la Biblia. Porque Jesús no está diciendo abandona todo discernimiento. No nos está pidiendo que ignoremos el pecado o que callemos la verdad. Nos está advirtiendo sobre algo mucho más peligroso: la hipocresía disfrazada de justicia. Él continúa diciendo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, versículo 3. Puedes imaginarlo: un hombre caminando con una viga de madera sobresaliendo de su ojo, tratando de corregir una diminuta falla en el ojo de otra persona. Es absurdo. Y ese es precisamente el punto. Jesús usa la exageración no para avergonzarnos, sino para revelarnos algo. Nos muestra cuán fácil es volvernos ciegos a nuestra propia ruina mientras nos obsesionamos con los errores de los demás. El problema no es la corrección en sí misma, es el orgullo. Es ese espíritu que dice: yo jamás haría eso. Esa voz que se siente justificada al señalar a otros porque considera que sus propios pecados son más aceptables socialmente. Ese corazón que olvida que también necesita gracia cada día y Jesús no lo deja en una simple burla. Ofrece un camino hacia adelante. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo capítulo 7, versículo 5. Esto es poderoso porque no es un llamado al silencio, es un llamado a la humildad. Es un recordatorio de que la verdadera corrección solo funciona cuando comienza con nuestro propio arrepentimiento. Así que pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que examinaste tu propio corazón antes de corregir a alguien más? Y si el objetivo no fuera ganar una discusión moral, sino ayudar a restaurar a alguien con la misma misericordia que Dios sigue derramando sobre ti? Sí, al igual que en las bienaventuranzas, las personas que Dios bendice no son las que tienen la vista perfecta, sino las que están dispuestas a ser honestas sobre su propia ceguera. Volveremos a ver este hilo en solo un momento, cuando Jesús nos dé un modelo de cómo tratar a los demás y lo conecte con toda la historia de las Escrituras. Pero antes de eso, llévate esto contigo: a los que ven con claridad son aquellos que han dejado que Dios trate primero con lo que nubla su propia visión. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso es Mateo capítulo 7, versículo 12. El latido del corazón de la enseñanza de Jesús la llamamos
la regla de oro, pero rara vez comprendemos cuán radical es realmente, porque Jesús no está diciendo simplemente evita hacer daño, eso sería fácil. Solo requeriría quedarnos callados, distantes, al margen, pero lo que Él nos llama a hacer es algo activo, una misericordia proactiva. No es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, es haz lo que esperas que te hagan a ti. Eso significa dar el primer paso, significa imaginar lo que otra persona necesita y luego ir a su encuentro, aunque nunca te devuelva el favor. Significa elegir la bondad antes de que se la merezcan, la compasión antes de que sea conveniente. Esto no es un sentimentalismo emocional, es una guerra espiritual, del tipo que enfrenta un mundo marcado por la indiferencia y el egoísmo. Y lo más impactante es lo que Jesús le añade a porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, todos los mandamientos, todos los pactos, todos los antiguos rollos encuentran su cumplimiento en esta única postura. Trata a los demás como tú quisieras que Dios te tratara. Entonces, ¿cómo se ve eso cuando te malinterpretan, te maltratan o te ignoran? Jesús no quiere que respondamos solo con palabras, quiere que lo vivamos. Y aquí viene el reto. Dentro de poco lo escucharemos decir que no debemos preocuparnos por nuestras vidas, pero tal vez parte de la razón por la que estamos tan ansiosos es que estamos intentando controlar a los demás en lugar de amarlos. Porque cuanto más vives con las manos abiertas hacia las personas, más comienzas a confiar en que es Dios quien te sostiene. Esta regla de oro no es suave, es audaz, y cuando es vivida por personas guiadas por el Espíritu, puede cambiarlo todo en matrimonios, comunidades, incluso enemigos. Pero para vivir así, hay que soltar el miedo que nos dicen sí, yo no me protejo, nadie más lo hará. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Así comienza Jesús una de las partes más tiernas y a la vez más desafiantes del Sermón del Monte en Mateo. Capítulo 6, versículo 25. Y seamos honestos, eso suena casi imposible. No preocuparnos en un mundo como el nuestro, con cuentas por pagar, enfermedades, fechas límite y futuros inciertos. Pero Jesús no está minimizando el peso que cargamos. No ofrece un optimismo superficial. Él nos está señalando hacia un tipo diferente de seguridad. Una que no depende de las circunstancias, sino de un Padre que ve. Mirad las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo capítulo 6 versículo 26 es una imagen sencilla, un ave volando libre. No porque la vida sea fácil, sino porque la provisión es segura. Y Jesús no nos está diciendo que seamos imprudentes. Nos está invitando a cambiar el control por la confianza, porque la ansiedad es lo que pasa cuando imaginamos el futuro sin Dios en Él continúa. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así.
como uno de ellos. La creación no entra en pánico, florece, porque sabe que fue hecha para la belleza, no para el rendimiento. Y luego Jesús lleva todo al centro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el núcleo de todo. Jesús no dice que nuestras necesidades no importan, dice que no son el fundamento. Cuando hacemos del reino de Dios nuestra primera búsqueda, no la comodidad, ni la reputación, ni la aprobación, todo lo demás se acomoda bajo su cuidado. ¿Y cómo se vería eso? ¿Qué pasaría si tu primer pensamiento al despertar no fuera ¿qué tengo que arreglar hoy?, sino ¿a qué reino estoy sirviendo hoy? Y si tu seguridad no se midiera por el tamaño de tus ingresos, sino por la certeza de sus promesas, y si confiar no fuera un sentimiento, sino una decisión renovada cada día en la presencia de un Padre que jamás ha dejado de proveer. Veremos cómo Jesús toma esta misma idea de dónde está tu enfoque y confronta algo aún más poderoso que la ansiedad, el amor al dinero. Pero por ahora, escucha esto: no solo eres visto, eres cuidado. Y el Dios que pinta flores y alimenta gorriones jamás se ha olvidado de ti. No os hagáis tesoros en la tierra. Esa es la advertencia en Mateo capítulo 6, versículo 19. No porque los tesoros terrenales sean intrínsecamente malos, sino porque no duran. Las polillas destruyen, el óxido corroe, los ladrones entran, los mercados colapsan, la salud falla y aquello que una vez parecía seguro se escapa de nuestras manos. Pero Jesús no está solo señalando lo obvio, está revelando una verdad más profunda, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es una de las líneas más penetrantes de todo el Sermón del Monte, porque muestra que lo que perseguimos revela quiénes somos. Nuestro corazón siempre sigue a nuestro tesoro, nunca al revés. Y aquí es donde el contraste se vuelve tajante. No se puede perseguir el reino de Dios y el reino del yo al mismo tiempo. Jesús lo deja claro en el versículo 24: a ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Él no dice, no deberíais, dice, no podéis, porque tarde o temprano uno de los dos definirá tus valores, tu tiempo, tus decisiones, tu alma. Y esto no se trata solo de dinero, se trata de lo que más valoramos: la aprobación de otros, la próxima compra, la carrera interminable por un poco más en estas cosas. No solo nos distraen, nos disipulan lentamente hasta convertirnos en una versión de nosotros mismos que ya no se parece a Cristo. Pero hay otro camino. Jesús nos invita a invertir en un tipo diferente de tesoro, uno que no se desgasta, uno que no se mide en dinero, sino en fidelidad, en amor, en misericordia, en impacto para el reino, porque cada acto de generosidad, cada momento de obediencia, cada decisión de decirle sí a Dios en lugar de a la comodidad, todo eso construye algo eterno. Y lo hermoso es que cuanto más invertimos en el cielo, más nuestro corazón anhela estar allí. Cuanto más atesoramos el reino de Dios, más se convierte en el lugar
donde nos sentimos verdaderamente en casa. Ahora Jesús enseñará a sus discípulos cómo orar, no por más cosas, sino por dependencia diaria, perdón divino y liberación del mal. Pero antes, hazte esta pregunta: si alguien mirara tu tesoro, ¿qué aprenderías sobre tu corazón? Vosotros pues oraréis así, con esas palabras. En Mateo capítulo 6, Jesús no le da a sus discípulos solo una oración para recitar, sino un plano para vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Desde el principio Él lo cambia todo. Dios no es una fuerza distante a la que temer, sino un Padre en quien confiar. Un Padre cuyo nombre es santo, apartado, sagrado, por encima de todo y sin embargo lo suficientemente cercano como para llamarlo nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto no es una frase pasiva, es una rendición, una declaración de que queremos que sus caminos gobiernen sobre los nuestros. No solo le pedimos a Dios que arregle el mundo, le pedimos que empiece por nosotros. Cada vez que oramos esto, estamos diciendo a Dios que mi vida refleje las prioridades del cielo aquí y ahora. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no el pan de un año, no la provisión de mañana, solo la de hoy. Jesús nos enseña a pedir no con codicia, sino con confianza, reconociendo nuestra dependencia no solo para el alimento, sino para todo, fuerza, sabiduría, gracia. Y nota la palabra nuestro, no mía, incluso en la escasez. Jesús nos recuerda que somos parte de una comunidad, que nuestras oraciones deben ir más allá del confort personal hacia las necesidades de otros. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta línea duele porque vincula nuestra recepción de la gracia con nuestra disposición a darla. Jesús no está ofreciendo una escapatoria, está ofreciendo un espejo. ¿Queremos misericordia para nosotros y juicio para los demás? ¿O estamos dispuestos a convertirnos en canales del mismo perdón que hemos recibido? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús reconoce la batalla. La vida no es neutral, hay trampas, hay maldad, y no somos lo suficientemente fuertes por nosotros mismos. Esto es un clamor, no solo por protección, sino por guía, liberación y rescate. Y aunque algunas versiones terminan con porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, incluso si esas palabras fueron añadidas después, reflejan el destino hacia donde esta oración nos lleva. Una vida centrada no en nosotros, sino en el reinado de Dios. Esta oración es breve, pero toca todo, la grandeza de Dios, nuestras necesidades, nuestras relaciones, nuestras luchas y nuestra esperanza. Y Jesús no dijo, recita esto cuando estés en apuros. Dijo, esta es la forma de vivir una vida del reino, una oración a la vez. Algunas de las palabras más inquietantes del Sermón del Monte salen de los labios de Jesús en Mateo capítulo 5. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala
y échala de ti. Es impactante, visceral, pero Jesús no está promoviendo la automutilación, está usando un lenguaje intenso para revelar algo que solemos minimizar: el poder destructivo del pecado, porque tendemos a tratar el pecado como un error, un accidente, una fase, pero Jesús lo trata como fuego, algo que no solo persiste, sino que consume, y no está siendo cruel, está siendo honesto. Él sabe que lo que comienza en secreto no se queda pequeño. Sabe que los deseos no corregidos crecen y que el compromiso con el pecado no permanece en las sombras. Echa raíces y se propaga. Así que cuando Él dice que tomemos medidas radicales, no está hablando a nuestros cuerpos, está hablando a nuestros límites. ¿Qué estamos permitiendo entrar en nuestros corazones a través de nuestros ojos, nuestras manos, nuestros hábitos? ¿Que estamos tolerando, que en realidad deberíamos estar eliminando? Jesús nos llama a la pureza, no porque quiera restringirnos, sino porque quiere liberarnos de la culpa de la adicción, de esa vergüenza silenciosa que carcome nuestra alegría. Y a veces esa libertad requiere un sacrificio. Quizás es una relación que constantemente te aleja de Dios. Quizás es un dispositivo o una aplicación que te lleva por donde sabes que no debes ir. Quizás es un patrón de pensamiento, celos, amargura, orgullo que has cargado por demasiado tiempo. Sea lo que sea, Jesús no te está pidiendo un pequeño ajuste. Te está llamando a cortarlo de raíz, porque hay cosas que no se van a ir poco a poco. Tienen que ser arrojadas decisivamente, y no por miedo, sino por fe. Fe en que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que el pecado finge ofrecer. Fe en que la pureza no se trata de perfección, sino de dirección. Fe en que tu alma vale más que una satisfacción momentánea. Ya casi llegamos al clímax del sermón, donde Jesús compara dos fundamentos y una tormenta que los pone a prueba. Pero antes de llegar ahí, detente un momento. ¿Qué te está impidiendo perseguir la pureza para la cual fue creado tu corazón? ¿Y estás dispuesto a cortarlo? Cuando Jesús llega al final del Sermón del Monte, no termina con poesía, termina con una advertencia y una decisión. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24 es una imagen vívida de un hombre construyendo, no solo con piedras y herramientas, sino con convicción. Las tormentas vendrán, la lluvia caerá, el viento golpeará con fuerza contra las paredes, pero la casa permanece firme porque su fundamento no se mueve. Jesús no está hablando solo de construcción, está hablando de ti, de mí, de cada vida que escucha sus palabras y decide qué hacer con ellas. Y luego viene el contraste. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mateo capítulo 7, versículo 20 y 6:2 constructores, dos casas, la misma tormenta. La única diferencia fue el fundamento. Jesús no promete una vida libre de tormentas, promete una fe que permanece firme en medio de ella.
Pero aquí está la sutileza brillante de la parábola. Ambos oyeron sus palabras. Solo uno actuó en base a ellas. Y esa es la prueba. No se trata de cuánto conocimiento bíblico tienes, sino de cuánto vives de lo que conoces. No se trata de cuán fuerte cantas en la adoración, sino de cuánto influyen sus palabras en tus decisiones cuando nadie te ve. Porque la arena es fácil, es conveniente, no requiere profundidad. Pero cuando llega el diluvio, y llegará, solo un fundamento permanece. Aquí es donde todo el sermón converge en una obediencia que nace de la confianza, no por legalismo, no para ganar la salvación, sino porque el Rey ha hablado y sus palabras son vida. Jesús no está pidiendo admiración, está pidiendo transformación. Y en este momento final, no solo pregunta, ¿me escuchaste? Está preguntando, ¿me seguirás? Porque las tormentas no esperan el momento ideal. Llegan sin previo aviso. Y cuando lo hacen, ya es tarde para empezar a cavar. Entonces, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? Comodidad, control, apariencias o sobre una roca que no se mueve. Ahora regresemos a aquella ladera en Galilea. El viento se ha calmado, la multitud permanece en silencio y las palabras de Jesús, una vez tan simples, ahora pesan con un significado eterno. Lo que comenzó con bienaventurados los pobres en espíritu, termina con la imagen de una tormenta y un fundamento. Pero esto no fue solo un sermón, fue una revelación del reino y del tipo de personas que Dios está llamando para edificarlo. No los orgullosos, no los poderosos, no los que impresionan al mundo, sino los humildes, los de limpio corazón, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que perdonan, los que confían, los que aman cuando duele, los que escogen el camino angosto, incluso cuando nadie más lo camina con ellos. Así es como se ve el reino. Y ahora, la pregunta ya no es, ¿qué dijo Jesús? La pregunta es, ¿qué harás tú con eso? Porque el Sermón del Monte no pide admiración, pide una respuesta. ¿Vas a construir tu vida sobre lo que Él enseñó? ¿Vas a perdonar cuando te hieran? ¿Confiar cuando estés inseguro? ¿Obedecer cuando sea incómodo? ¿Vas a soltar el control y buscar primero el reino, incluso cuando eso te cueste algo? Este sermón no fue una colección de frases bonitas, fue una invitación a un nuevo tipo de vida, una vida no basada en el desempeño religioso, sino en la relación con el Padre, una vida no moldeada por el miedo o el orgullo, sino por un amor que no se puede sacudir, y este es tu momento. Tal vez la tormenta aún no ha llegado, pero viene, y cuando llegue, tu fundamento será probado. Así que empieza a construir ahora, construye hoy. Construye con perdón en lugar de resentimiento. Construye con oración en lugar de pánico. Construye con misericordia en lugar de juicio. Construye sobre las palabras de aquel que no cambia. Y si este mensaje despertó algo en ti, si avivó algo que habías perdido, no dejes que se desvanezca. Deja que estas palabras echen raíz. Y si crees que otros necesitan escuchar lo que Jesús realmente dijo en ese monte,
Ayúdanos a compartirlo. Suscríbete para más contenido centrado en la verdad. Cuéntanos qué parte del sermón tocó más tu corazón. Comparte este video con alguien que esté enfrentando una tormenta, porque el mundo sigue lleno de arena movediza, pero la roca aún permanece y sus palabras todavía hablan.